Comenzamos esta semana de actividades con la información que usted necesita conocer. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos a Telediario. El presidente Lenín Moreno aclaró el alcance del decreto que dispone la reducción de su sueldo y el del vicepresidente, ministros y viceministros. El recorte será mientras dure la emergencia y no afectará las demás escalas salariales del sector público. Alexandra Ocle renunció a la Dirección de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. El presidente Moreno aceptó su dimisión y designó a Rommel Salazar Cedeño como su reemplazo. Centros comerciales de Quito y Guayaquil presentarán al COE Nacional un protocolo de bioseguridad para la reapertura de locales con el fin de reactivar la economía de forma segura durante la etapa de distanciamiento. La Defensoría Pública atiende los procesos de consultas legales de los privados de libertad por videoconferencia y llamadas telefónicas. En lo internacional, varios países europeos iniciaron este lunes la disminución de sus medidas de confinamiento ante el coronavirus. Extremar las costumbres de higiene será clave en este proceso. Comenzamos desde el surgimiento del SARS-CoV-2 o COVID-19. Miles de científicos alrededor del mundo buscan crear una vacuna o tratamientos para conseguir la cura para esta enfermedad. En varias partes del mundo se busca una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, con el fin de dar esperanza a la humanidad y combatir la enfermedad. El Centro de Investigación de la Universidad de Oxford está muy adelante en el tema de vacunas y ya se ha probado exitosamente en animales. Y esa sería una buena noticia que probablemente a fin de año podamos tener una vacuna que podría contrarrestar esta pandemia. Principalmente los científicos exploran 3 líneas de investigación: los medicamentos antivirales, que afectan directamente a la capacidad del coronavirus para expandirse dentro del cuerpo; los medicamentos que pueden ayudar al sistema inmunitario; los anticuerpos, ya sea de sangre de sobrevivientes o fabricados en un laboratorio. Se están haciendo algunos ensayos clínicos a nivel mundial. De ellos se han probado algunos antirretrovirales, algunos fármacos que inhiben el proceso inmunológico y tenemos entendido que se está implementando ensayos clínicos a nivel mundial, especialmente con drogas como lopinavir, con remdesivir, que aparentemente han logrado algo de beneficio para los pacientes, especialmente en estado crítico. Según el especialista en genética médica y genética molecular humana de Ecuador, César Pazimiño, para lograr la vacuna o tratamiento adecuado contra el coronavirus se necesitan de 3 fases. La primera fase es comprobar que el producto que tú has logrado obtener no es perjudicial para los individuos. Hay pruebas en animales cercanos al ser humano y entonces una vez que se piensa que no tiene efectos sobre el ser humano y incluso se puede probar en voluntarios, se pasa a la fase 2 y a la fase 3, donde se demuestra que efectivamente tiene utilidad en uno de los tratamientos que se esté desarrollando. Otra esperanza contra el COVID-19 son los anticuerpos. El otro estudio importante es el estudio de plasma. Ese estudio es todavía en fase experimental, se están reclutando muchos pacientes y la idea es administrar anticuerpos a pacientes en estado crítico para ayudar a combatir el virus. Entonces, otra de las cuestiones que se está probando, por ejemplo, es hacer una molécula artificial que se pegue al virus para que este virus no se pegue a las células humanas. Aunque aún no hay una fecha para tener la vacuna, se habla de que en agosto se podría estar cerca de una, pero sería hasta 2021 cuando podría empezar la distribución masiva. Las farmacéuticas dicen que tardan 10 años, 17 años en crear un nuevo fármaco, pero se ha demostrado que el trabajo acelerado sí se ha logrado hacer vacunas, por ejemplo, de forma eficiente y rápida. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
Mediante decreto ejecutivo 1047, el presidente Lenín Moreno aclaró el alcance del decreto 1041 que dispuso la reducción de sueldos del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros. En el documento hecho público este lunes, Carondelet aclaró que la disminución del 50% de salarios será mientras dure la emergencia y no afectará a las demás escalas salariales del sector público. El documento emitido este lunes firmado por el presidente Lenín Moreno contiene un alcance que aclara el ámbito de aplicación de la medida de reducción en un 50% del sueldo del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado. El decreto ejecutivo 1047 hace dos precisiones respecto a esta disposición contemplada en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo pasado. El primero hace referencia a que el aporte de la mitad del salario se realizará en el periodo comprendido desde el 8 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del próximo año. Encarga al Ministerio de Finanzas determinar los instructivos necesarios para aplicar la retención del porcentaje del salario establecido exclusivamente para los 4 niveles jerárquicos antes mencionados. El documento presidencial aclara además que este aporte con el 50% del salario del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros no implica una disminución de las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva ni de las otras funciones del Estado, que establecerán de manera independiente el ajuste para aportar en esta crisis. Javier Ceballos, Medios Públicos. En otro tema, los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tienen listos sus informes para el segundo debate. En el caso de la primera norma, se incorporaron cambios en el aporte de los trabajadores que ganen desde $2.500. La ley de apoyo humanitario se tratará en pleno virtual el próximo 13 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene el informe para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se incorporan cambios en el aporte de los trabajadores que ganen a partir de $2.500. La tarifa básica es $137. El que gana, por ejemplo, $2.700, se le sube un porcentaje, es el 8.5% al excedente, o sea, a una cuota de $150. Además, se añadió un cambio para incluir un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Sin embargo, la bancada de Creo considera que no es viable esta modificación. El artículo 135 de la Constitución da la potestad exclusiva al presidente de la República de crear o suprimir impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos. Imagínense que un legislador el día de mañana diga, quiero subirme el IVA del 12 al 15%, eso no está permitido para nosotros. Se han mantenido aspectos como el hecho de que no se aumenten los valores de los servicios básicos. El Ministerio de Educación deberá definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. Se prohíben los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia, y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler siempre que cancelen el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, mientras que la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya tiene convocatoria para este 12 de mayo a las 17 horas y el informe para segundo debate se aprobó con 8 votos afirmativos. Se aclara el artículo referente a la autonomía financiera de la Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarísimo que son fondos de estos gobiernos autónomos centralizados, pero también de la Seguridad Social, que son autónomos y que gran parte, porque no todo, gran parte es de los aportantes. Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos inclinado. Y se explicó el destino del Fondo de Estabilización que provendrá de los excedentes de los recursos naturales no renovables. Esto es lo clave, garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas y capacidad de ejecución de ingresos y educación y salud. Porque de lo contrario vas a tener un fondo que no tendría, porque como nos llegó a nosotros la propuesta, tenías como que hacer un cepo y después para pagar algo de emergencia, cuando aquí nosotros estamos poniendo clarito que puede ser exclusivamente para educación y salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El comandante del Ejército, Luis Altamirano, indicó que las Fuerzas Armadas están cohesionadas y trabajando en tareas de la emergencia sanitaria. Desmintió que exista malestar entre oficiales de la institución. Escuchemos más. Pero deseo también al mismo tiempo expresar a la ciudadanía de que debe sentirse tranquila. Al interior de la institución hay un ambiente de trabajo, de profesionalismo, un ambiente de compromiso a las misiones que se desarrollan en el marco de la emergencia sanitaria
y aquellas tareas que nosotros cumplimos estrictamente apegados a la Constitución. Aquellas informaciones, quién sabe, totalmente tergiversadas sobre la promoción 85 de coroneles, estos supuestos, son falsas. Es un grupo de oficiales que viene cumpliendo sus actividades desde diferentes funciones de una manera proba y por lo tanto es importante tomar en cuenta de que no son ciertas. Quiero mencionarles también al mismo tiempo que el Ejército es una institución histórica, es una institución responsable. La Dirección Máxima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca cambiar los sistemas de control en las dependencias de salud del IES para evitar más suspicacias en temas de contratación pública en insumos y medicamentos. El presidente del Consejo del Directorio del IES, Jorge Huáted, explicó esta iniciativa que busca también romper las mañas de ciertos administradores de clínicas y hospitales con determinados proveedores. Los últimos casos que son de conocimiento público respecto a denuncias de posibles sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres o de insumos médicos para determinadas dependencias del IES motiva ya acciones por parte de sus directivos. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Jorge Huáted, delineó la estrategia que aplicará para romper esa relación mala vida que se crea entre ciertos administradores de hospitales y proveedores. Y estamos buscando un esquema en el cual la administración de estos hospitales sea transparente y se transparente a la ciudadanía. Y no solamente eso. Huáted anunció que ha pedido informes detallados del manejo de recursos. Hay un equipo que va a revisar absolutamente todo y lo que veamos que no esté bien irá inmediatamente a las autoridades de control, porque eso es lo que compete, eso es lo que corresponde hacer. Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, es urgente romper en el sistema de contratación el esquema lastimosamente instaurado de proveedores únicos y no calificados para dar un determinado servicio. De acuerdo a este organismo, en un muestreo de 23 procesos de contratación, entre el 1 de mayo de 2019 al 31 de marzo del 2020, se favoreció a 11 proveedores, de estos 7 para hospitales de la red pública de salud. Y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio, para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que los términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos, ahí actuaba toda esta mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. La información relacionada a estos 11 proveedores será remitida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que define el camino a seguir. Javier Ceballos, Medios Públicos. La directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que ha presentado la renuncia irrevocable al presidente de la República, Lenín Moreno. Alexandra Ocles expresó el agradecimiento al mandatario por la labor y el respaldo que le dio y que le permitió trabajar por el bienestar de los ecuatorianos de manera activa. En la carta de renuncia expresó que desempeñó sus funciones con absoluta transparencia y la convicción de entregar todo su esfuerzo y que ante los últimos hechos ya conocidos por la opinión pública hay un bien en la vida y que es la dignidad, la misma que se ve hoy afectada por acusaciones falsas sin fundamento. Frente a esto, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 1048, aceptó la renuncia de la directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles. El jefe de Estado designó a Rommel Salazar Cedeño como el nuevo titular de esta cartera de Estado. Y atención a lo siguiente, la actualización de cifras de COVID-19 en el país, la reorganización de hospitales para atender a pacientes con coronavirus, la ampliación de laboratorios para hacer pruebas del virus y el fortalecimiento del sistema de salud pública fueron algunos de los anuncios que emitió el ministro de Salud Pública en el informe de la emergencia sanitaria de este lunes. 6 horas, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, en cadena nacional, dio a conocer a la ciudadanía el informe gubernamental de la emergencia sanitaria en el país y confirmó lo siguiente. Existen 3.433 pacientes recuperados, 2.728 casos con alta hospitalaria, 7.073 con alta epidemiológica, 32.859 casos descartados, 29.509 casos confirmados y 2.145 personas fallecidas.
Ceballos también informó que están reorganizando los servicios de salud con la designación de hospitales únicos para pacientes con COVID-19 y también para quienes requieran algún tipo de atención de otra patología. Se han destinado zonas de triaje y flujos de pacientes sintomáticos respiratorios externos en cada unidad operativa. Y también se han definido áreas para mantener aparte a los casos que son sospechosos de la enfermedad. Se ha aplicado el hisopado para obtener pruebas en tiempo real PCR a los profesionales de salud en coordinación con el INSPI, con la finalidad de obtener los resultados en el menor tiempo posible y poder reintegrarlos a sus funciones. En el país, el Ministerio de Salud cuenta con 7.266 camas de hospitalización a nivel nacional para atender afectaciones distintas a las del COVID-19. 1.755 camas de hospitalización, 363 puestos para unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En la ciudad de Guayaquil, la capacidad hospitalaria es de 993 camas de hospitalización y 154 UCI, emergencia y observación. Se dispone de 211 camas para pacientes COVID en hospitalización y 111 camas de puestos críticos en las unidades de cuidados intensivos. En el caso de la provincia de Pichincha, disponemos de 1.653 camas, 216 para hospitalización COVID y 59 camas en unidad de cuidados intensivos para adultos con la enfermedad. Asimismo, para dar frente a la pandemia y que existan más pruebas, ya se ha ampliado el número de laboratorios en todo el país. Contamos con 8 laboratorios públicos y 18 privados, 3 del INSPI, 8 de universidades públicas y privadas. También mencionó que se fortalecerá la atención médica para grupos prioritarios como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos con discapacidad mediante la asistencia del Sistema Médico del Barrio. Carla Arcentales, Medios Públicos. La Contraloría General del Estado efectúa 53 exámenes especiales a diversas instituciones públicas que efectuaron contrataciones a propósito de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con la finalidad de constatar el adecuado manejo de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria dispuesta ante la pandemia, la Contraloría General del Estado informó que actualmente realizan 52 exámenes especiales en donde se observa la adquisición de kits de alimentos en la Secretaría de Gestión de Riesgos, la compra de bolsas para embalaje de cadáveres en los hospitales Los Ceibos, Guasmo Sur y en el Hospital Docente de la Policía, la adquisición y mantenimiento de ventiladores mecánicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la adquisición de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para solventar la emergencia sanitaria en varios hospitales, GATS cantonales, provinciales y empresas públicas, el registro e inscripción de defunciones efectuadas a causa de la emergencia sanitaria, los servicios de fortalecimiento de la imagen institucional en el IES, la construcción de canchas y puentes en el GAT provincial de Los Ríos, la compra de vehículos en el Cantón Pastaza y en el municipio de Quevedo. En total, 25 hospitales de 8 provincias se encuentran intervenidos. Además, la Contraloría ya cuenta con un informe aprobado con indicios de responsabilidad penal por la compra de mascarillas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También señala a este ente de control que en el área de la salud pública se emitieron glosas por $269 millones por responsabilidades civiles y administrativas entre junio de 2017 y mayo de 2020. Así como 6 informes con indicios de responsabilidad penal al Ministerio de Salud Pública y 19 informes con indicios de responsabilidad penal al IES. Olga Velasco, Medios Públicos. Y le contamos que en esta semana 3 de los 221 cantones del país cambiarán de color rojo al amarillo en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Autoridades y pobladores de los cantones de Daule en Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago, deberán cumplir 9 puntos según los protocolos del esquema de semaforización. Son 3 cantones cuyas autoridades, amparadas en análisis de cada uno de los COE cantonales, han decidido avanzar en la nueva normalidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Daule en la provincia del Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago pasarán a color amarillo. En los cantones amazónicos desde este lunes y en Daule a partir de este martes. Bajo el color amarillo, autoridades y ciudadanos de esos cantones deben acatar al menos 9 puntos que establece este color en el esquema de semaforización. En las instituciones públicas se retomará la actividad presencial con al menos el 50% del personal, priorizando la actividad del teletrabajo.
En estas jurisdicciones, el toque de queda se reduce desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial con una ocupación máxima de un 30%. Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana según el último número de la placa. Se exceptúa el día domingo, donde se restringe toda circulación vehicular. En cuanto a las actividades comerciales, los locales comerciales podrán funcionar con un máximo del 30% del total del aforo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes pasado que para Guayaquil y Cuenca se aprobaron planes pilotos en los sectores de automotriz, industrial y de la construcción, que deberán aplicarse bajo el esquema de color rojo. De que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo del toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, expuso que la ejecución de los proyectos pilotos en la industria pondrán a prueba la coordinación del sector y con ello avanzar cuando sea el momento a un cambio de color. Mantener el territorio del Cantón Cuenca bajo los conceptos establecidos para la semaforización roja en el periodo comprendido del lunes 11 al domingo 17 de mayo del 2020. En esta segunda semana de la etapa de distanciamiento, las demás ciudades y regiones del país mantienen la cotidianidad bajo el esquema de semaforización en color rojo. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y este 12 de mayo el Cantón Daule se convierte en la primera ciudad de la provincia del Guayas en pasar del semáforo rojo al amarillo. La reducción en la cifra de muertos, la baja en la curva de contagios con COVID-19 y un plan de salud para contener la pandemia son los principales ejes que maneja el municipio dauleño para entrar a la siguiente fase. El Cantón Daule, la capital arrocera del Ecuador, cuya producción abarca el 60% de la gramínea a nivel nacional, se ha preparado para entrar en la fase del semáforo amarillo y reactivar su economía. Las pérdidas en el sector comercial bordean los 150 millones de dólares. Doña Marta Barahona tiene una floristería y ve con optimismo reabrir su local. El trámite que hice me di cuenta hay que hacerlo en el correo, porque ya pues desde marzo estamos cerrados. Ahora el operativo toque de queda empezará desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Para controlar la movilidad de los vehículos, porque ahora ya son dos veces que pueden utilizar la semana los vehículos. Tenemos 300 personal dispuestos para esta labor específica. El alcalde Wilson Cañizares fue uno de los primeros en ser contagiado por el virus. Con una profesión como médico y cirujano, confía en la transición del aislamiento al distanciamiento. Según los índices, las muertes por la pandemia han bajado y el mayor porcentaje de la población ya ha superado el COVID-19. Que suman más del 40% de ya personas que se contagiaron, de que padecieron la enfermedad y que al momento ya están sanos. Además, ya tiene un plan de contingencia. Implementado un nuevo centro de salud con atención las 24 horas del día, 2 clínicas móviles con atención 200 pacientes diarios. Hemos implementado un albergue con 40 camas y 70 tanques de oxígeno que no los teníamos la primera vez. Y estamos armados y preparados justamente para un posible brote, que no se va a dar si la ciudadanía toma conciencia de la responsabilidad de su salud y la de su familia. Los negocios que reaperturen deberán tener un salvoconducto laboral solicitado vía email a salvoconductolaboral@daule.gov.es. Los buses urbanos e interparroquiales y otros vehículos podrán circular de lunes a sábado solo con el 30% de su capacidad y según el número de placa. Los lunes, los que terminen en 1, 2, 3 y 4. Martes, 3, 4, 5. Miércoles, 5, 6, 7, 8. Jueves, 7, 8, 9. Viernes, 6, 9, 0. Sábado, 0, 1 y 2. Y los domingos, solo los que tengan salvoconducto autorizado por el COE Nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Según analistas, Guayaquil es la primera ciudad del mundo en bajar los índices por muertes de COVID-19. Un artículo del diario Financial Times reveló las cifras que obedecen al plan de contingencia que implementan los gobiernos en todo el mundo.
Según un reporte del diario británico Financial Times, que analizó el récord de fallecidos por día a nivel mundial, Guayaquil sería una de las primeras ciudades en bajar la cantidad de muertos después de Manaos en Brasil. Una reducción en mortalidad que obedecería a las acciones de contingencia tomadas por los gobiernos. Llegamos a tener más de 650 fallecidos diarios, 690 si no me equivoco, fallecidos diarios, cuando lo normal es 65. Nos obliga a pensar en cómo vamos retomando esta nueva normalidad, en cómo vamos reactivando un poco ciertas actividades con prudencia, con mascarilla, con distanciamiento para evitar un nuevo rebrote. Hasta la fecha, la publicación británica cuenta más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y más de 274.000 muertos en todo el mundo. De acuerdo a cifras del Registro Civil Nacional, tan solo del 1 al 4 de abril, en Guayas los muertos por COVID y por otras causas superaban los 700 por día, cifra que al 9 de mayo ha disminuido con un total de 27 diarios. En el puerto principal, el COE cantonal presentó un estudio que asevera que el 33% de la población ha sido contagiada, de los cuales el 14.8% ha superado la etapa de infección y se encuentra en la fase final, mientras un 18% está en etapa activa, es decir, que cerca de 500.000 personas pueden contagiar a otras. No se ha superado el problema. Por eso debemos seguir poniendo toda nuestra responsabilidad para que no haya una nueva ola de infecciones. Cuidados que hay que tomar: distanciamiento, normas sanitarias, evitemos aglomeraciones en el transporte público, en los sitios de comercialización de productos. Guayaquil, la ciudad epicentro del coronavirus, permanecerá hasta el 24 de mayo en semáforo rojo, con la apertura gradual del comercio con venta online y entrega a domicilio, sector productivo, industrial y de la construcción, siempre y cuando estén debidamente autorizados. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Intendencia de Pichincha realiza controles de precios de alimentos e insumos médicos. Hasta el momento se han detenido a 13 personas por la especulación de los costos de estos productos. La Intendencia de Policía de Pichincha continúa con los operativos de control de precios de alimentos e insumos médicos. Desde el pasado 12 de marzo hasta el 8 de mayo se han realizado 1.640 operativos. En Pichincha se han detenido a 13 personas, 6 de ellas en el mercado mayorista, 6 en el mercado de Sangolquí y 1 en el cantón Rumiñahui. Hemos encontrado justamente incremento indiscriminado de precios en algunos productos. En el caso del mercado mayorista fue en ejemplos como la cebolla paiteña, el limón sutil, el plátano verde, eran productos que estaban con un precio indiscriminado. En redes sociales, la ciudadanía denuncia elevación de los precios, sobre todo de los insumos médicos, que costarían el triple del valor referencial. Por ejemplo, las mascarillas N95, cuyo valor referencial es de $1.75, se venden hasta por $5 cada una. Y el control es complicado cuando se tiene información en redes sociales, porque el momento que queremos hacer la compra con las unidades de policía, de inteligencia, no se acercan a pegar. Por eso, para nosotros, y el control que hacemos es en establecimientos. Por ello, la Intendencia pide que los propietarios de locales pongan los precios en un lugar visible. En Pichincha se han controlado a 14.695 establecimientos, entre tiendas, licorerías, supermercados y distribuidoras de insumos. En total se han clausurado a 31 establecimientos entre restaurantes, bares, karaoke, supermercados y fruterías. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y los representantes del Comité Privado de Crisis y de Administraciones de Centros Comerciales de Quito y Guayaquil presentarán al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional un protocolo de bioseguridad para la reapertura de locales con el fin de reactivar la economía de forma segura en la etapa del distanciamiento. Los centros comerciales de Quito y Guayaquil esperan abrir sus puertas a la ciudadanía este mes de mayo con estrictos controles de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Para ello, presentarán en las próximas horas al Comité de Operaciones de Emergencias un protocolo de seguridad
para la reapertura de los mismos. Es un protocolo para establecer orden, para regresar a las actividades con prudencia, el cual tiene que aprobar el piloto para que se pueda ya abrir el centro comercial como una prueba. Dependiendo del tamaño de cada centro comercial, se habilitaría un aforo del 30 y 50% con controles al ingreso y salida de visitantes. El distanciamiento de la gente dentro del local, el uso de máscaras dentro del local, la desinfección del producto que tiene que venir desinfectado. Para mantener el distanciamiento social, el ingreso a cada centro comercial será con señalética y control de acceso vehicular. Aparte de eso, la fumigación permanente que se hace a los espacios comunales, en las tiendas también. Es encontrar el cómo sí para que se haga de la mejor manera, logrando el beneficio en el tema económico y precautelando con el más absoluto nivel de seguridad la salud de la ciudadanía. El periodo máximo de estancia por persona será de 120 minutos. El uso de ascensores será exclusivo para personas con discapacidad, embarazadas, mujeres con niños o adultos mayores. En cada elevador se permitirá el ingreso de 2 personas. No se permitirá el ingreso a personas con temperatura mayor a 37,3 grados. De tal forma que se abastezca a la población de sus necesidades sin tener que hacer filas demorosas, sin tener que estar en contacto con superficies. El sector productivo espera la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencias para reabrir los centros comerciales. Las pérdidas son enormes. El país ha perdido alrededor de 11.000 millones de dólares. Solo el comercio en Quito pierde alrededor de 50 millones de dólares diarios. Santiago Tello, Medios Públicos. En otro tema, mediante la resolución número 045-2020 emitida por el Consejo de la Judicatura, se dispone el restablecimiento parcial de las actividades de la Corte Nacional de Justicia con la habilitación de una ventanilla virtual y una física para la recepción de escritos. A partir del 11 de mayo, el sistema judicial del país, como las notarías y los centros de mediación de arbitraje, atenderán con sus diferentes servicios a toda la ciudadanía. El objetivo es despachar los procesos judiciales que se encuentran en trámite en sus dependencias, tanto en el sistema oral como escrito, en la forma que dispongan los jueces. Así lo informó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Hemos pensado en esta fase primero, porque esto involucra un despacho interno que nosotros le hemos denominado, sin el gran desplazamiento y movilización de todos los servidores administrativos o de todos los servidores jurisdiccionales. Asimismo, mediante un comunicado se informó que existirá una ventanilla virtual que se encuentra habilitada en las páginas web del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por medio de este mecanismo ingresarán los escritos firmados de manera electrónica. También se receptarán escritos de forma física en la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura a través de ventanillas que se han adecuado para el efecto, precautelando la seguridad tanto de usuarios como de servidoras y servidores judiciales. El horario de atención para la presentación física de documentación es de 8 de la mañana a 12 horas. En el caso de las notarías, según Homero López, presidente de la Federación Nacional de Notarios, la atención que se brindará al público será mediante turnos y el ciudadano, antes de acudir a la cita, deberá enviar los documentos de manera telemática. Bajo citas previas establecidas por las cuales se reenvíen todos los documentos o las minutas elaboradas por los profesionales vía email con los documentos que acrediten ese acto o ese contrato en la cual se va a desarrollar en el momento indicado por el notario para que comparezcan las partes a la suscripción ante el mismo. En la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es, se podrá encontrar el directorio telefónico de los notarios a nivel nacional para citas previas. Carla Arcentales, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Defensoría Pública atiende los procesos y consultas legales de los privados de libertad por videoconferencia y llamadas telefónicas. Este proceso, que se realiza con apoyo del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, permite que los litigios no se detengan y avancen. La Defensoría Pública continúa con su asistencia legal gratuita a los privados de libertad del país.
Y por ello, estos abogados mantienen informados de los procesos, ya sea por videoconferencia o por teléfono, a quienes se encuentran recluidos en los centros de rehabilitación del Ecuador. Doctor, buenas tardes. Me dijeron que a usted le habían asignado el caso de mi hermano Luis Mina. Quería saber cómo está el caso. Sí, efectivamente, el día de hoy me asignaron el caso. Este proyecto piloto se instauró en el Centro de Detención Provisional del Inca en Quito. Las restricciones de movilidad y la prohibición de acceso a los centros de privación de libertad han sido las principales dificultades. Por esta razón se implementó el plan piloto de entrevistas telefónicas que comenzó en el Centro de Detención Provisional del Inca y que se aspira a extender a todo el país. Sin embargo, 480 defensores públicos vía telemática atienden flagrancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el apoyo de 235 servidores administrativos. En esta crisis sanitaria, una de las preocupaciones de los privados de libertad es que sus procesos legales no avancen. Este plan piloto nos ha permitido ya tener un primer acercamiento y los privados de la libertad tienen el acceso a estos medios telemáticos que les permiten tener una atención oportuna y sobre todo en garantía de su acceso al derecho a la justicia. De enero a abril de este año, la Defensoría Pública atendió 3.595 solicitudes por beneficios penitenciarios, entre ellos el haber cumplido el 60% de la pena para salir en libertad. María Elena Vaca, Medios Públicos. Ecuador es uno de los países de América del Sur que más empleos ha perdido durante la pandemia. Por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos consuman productos nacionales y contribuir para que las pequeñas, medianas y grandes empresas se mantengan en el tiempo, al igual que las fuentes de empleo. Según un estudio del BID, Colombia, Perú y Ecuador son los países donde más se perdieron empleos durante el COVID-19. 30% de los encuestados dijo que sus ingresos fueron inferiores al salario mínimo. Esta tendencia puede revertirse si más empresas, sean pequeñas o grandes, se mantienen abiertas. ¿Cómo? Privilegiando el consumo de bienes nacionales. Ayuda a esas familias ecuatorianas a poder tener trabajo. Realmente para nosotros eso es una gran iniciativa, porque así es como se saca adelante un país. Juntos Ecuador es el nombre de la campaña que el gobierno lanzó con el objetivo de priorizar el consumo nacional de productos y servicios. Todo lo que sea industria local se impulsará a través de esta campaña Juntos Ecuador, porque esa es la forma que sacaremos el país adelante. Hoy necesitamos preservar empleos, incentivar el consumo. Para los emprendedores es fundamental el apoyo de toda la ciudadanía para consumir productos que tienen detrás encadenamientos productivos. De las organizaciones de comercio justo, nosotros trabajamos o beneficiamos alrededor de más de 500.000 familias. Por lo tanto, el consumo responsable es fundamental para proteger los empleos en el país. A que la gente consuma lo nuestro, consuma lo nacional, está contribuyendo con el desarrollo del país, y también con la continuidad del sector productivo. Al llegar al supermercado, micromercado o a la tienda de barrio, lo primero es consumir productos nacionales, no solamente como un acto solidario, sino para apoyar juntos la reactivación económica del país. Elija lo nuestro. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El Banco de Alimentos de Quito, con el apoyo de la empresa privada, continúa recibiendo alimentos de primera necesidad para donar a fundaciones y a personas de escasos recursos económicos de distintos barrios del país que no han podido realizar sus actividades laborales diarias por la presencia del nuevo coronavirus. Esta vez la ONG logró recolectar kits de alimentos para beneficio de más de 1.000 personas. Estamos receptando una de las donaciones de un donante, La Moderna, y hoy están haciendo una contribución de 1.5 toneladas para poder ayudar a más o menos unas 1.000 personas con el alimento que envían. Hemos atendido a 250 instituciones entre barrios y fundaciones. Estas fundaciones atienden problemáticas como enfermedades catastróficas, niños en abandono, personas con capacidades especiales, comedores comunitarios. Entonces nosotros hacemos la entrega organizadamente hacia ellos para que ellos puedan también de manera organizada hacer llegar este alimento a la gente que más necesita. Y en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya existen colegios que solicitan iniciar clases el 18 de mayo. Hasta la fecha, 8 unidades educativas ya fueron aprobadas.
Pese a que en el régimen Costa las clases iniciarán el 1 de junio, se estableció que las unidades educativas que lo soliciten podrán comenzar el 18 de mayo. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya se han presentado pedidos y hay aprobados. Hasta el día de hoy van todavía siendo autorizadas 8 instituciones educativas. Para aprobar estos pedidos, los colegios tuvieron que cumplir algunos requisitos. Cuente con la conectividad, con las herramientas necesarias para iniciar. Otro de los requisitos es que los padres estén de acuerdo en iniciar el 18 de mayo. La unidad educativa Lemas de Guayaquil es una de las aprobadas. Su representante indica que verificaron el nivel de conectividad de docentes y padres, que en su mayoría optaban por ya dar inicio a clases. Todos nuestros profesores hicieron un abordaje a cada uno de los hogares de nuestros padres de familia, de tal suerte que pudieron evaluar sus condiciones. La unidad educativa ha logrado un 93% de matrícula respecto al año anterior. Señalan que el inicio de clases es oportuno para no afectar el aprendizaje y mantener empleos. Padres, terminado el periodo de vacaciones de los chicos, están ansiosos de que ellos se reconecten a sus clases. Por el contrario, hay 2 unidades educativas en la zona 8 que han decidido cerrar sus puertas, aseguran, por motivo de la crisis. Una de ellas es Santa Luisa de Marillac, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que lo anunció el último sábado a los padres de familia. Muy preocupado, ya que imagínense en este momento de que usted le digan de que la unidad educativa se cierra, ¿dónde usted va a encontrar matrícula? En el comunicado se señala que los estudiantes podrán ingresar a otro colegio de la Junta. Sin embargo, hay padres que no están de acuerdo y presentan propuestas. Es cancelar todos la matrícula, para que así no haya el cierre de la institución. Las solicitudes para iniciar clases el 18 de mayo se receptarán hasta el 13 de este mes, mientras los pedidos de cierre hasta 15 días antes del inicio de clases. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Atención a lo siguiente, en distintas ciudades del país se reporta la venta informal de trajes especiales como una alternativa para prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, no todos cumplen con las especificaciones de bioseguridad y aunque no es obligatorio el uso de esta vestimenta, la ciudadanía debe tomar en cuenta ciertos criterios médicos al momento de adquirir estas prendas. A nivel nacional, se registra la venta informal de trajes especiales para prevenir la enfermedad del coronavirus, con precios que van desde los 10 hasta los $20. Nosotros vendemos a $10 el kit, que le viene zapatones, mascarilla y guantes. Es antifluido, el 100% antifluido. Es muy buena calidad, reusable, usted puede lavar muchas veces, tenemos en toda talla. Eso puede lavarlo, es reusable. Bueno, hasta ahorita hemos vendido como 120 trajes. Sin embargo, no todos estos overoles son los adecuados, debido a que deben ser trajes de protección biológica y poseer características especiales para evitar el contagio de enfermedades. Existen reglamentos técnicos para la manufactura de estos trajes. Deben usar trajes especializados o equipo de protección personal que esté técnicamente garantizado para que cumpla su función de ser una barrera de protección en contra de los aerosoles que normalmente se expiden por la respiración o por fluidos biológicos que pueden estar siendo liberados al ambiente. Fernanda Loaiza, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología, recomienda a la ciudadanía no usar los trajes de protección biológico, ya que es de uso exclusivo de médicos. Uno usar un traje sin tener una capacitación de cómo ponérselo y cómo retirárselo, más bien aumenta la posibilidad de contaminación. Porque si yo tengo problemas para retirar el traje, entonces también genero más aerosoles y puedo contaminarme. No es útil si es que voy a abrir y cerrar el traje en la calle para colocar objetos por dentro de los bolsillos de la ropa normal. El uso de trajes biológicos no es obligatorio, por ello Loaiza recomienda utilizar ropa normal, manteniendo una cultura de aseo y prevención. Más bien en la comunidad es importante que estemos aislados, que nos mantengamos en casa y que si es necesario salir, pues no volvamos a casa sin antes quitarnos nuestra ropa. No necesariamente
comprar trajes de protección, porque si no estamos entrenados y si el traje es incómodo para vestirnos y desvestirnos, no es ninguna garantía de protección. Santiago Tello, Medios Públicos. Y la Organización Mundial de la Salud reitera que el lavado recurrente de las manos con agua y jabón es el método más efectivo para evitar contraer el coronavirus. En el Ecuador, el COE Nacional emitirá un recordatorio a los municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que el uso de guantes sea desechable y evitar la contaminación cruzada y la proliferación de otros gérmenes y bacterias. El uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos a través de su correcto lavado. Y por el contrario, esa sensación de seguridad es falsa, advierte Ricardo Tixi, médico oncólogo clínico y profesor universitario. Vamos topando en nuestro camino, vamos topando las diferentes superficies en la calle, en el bus. Además, cogemos el celular, cogemos nuestro dinero, nos topamos nuestra ropa y eso no es pertinente porque estamos haciendo una infección cruzada. Por ello, desde el COE Nacional se impulsará una campaña de información a municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que si decide usar guantes, sea efectivamente desechable. Y desecharlos de manera rápida, su uso prolongado, en lugar de disminuir las posibilidades de contagio o el riesgo de contagio, lo incrementa. Porque además, al usar permanentemente los guantes, o peor aún, reutilizarlos, el riesgo no solo se enfoca a una contaminación por COVID, sino a la proliferación de bacterias, gérmenes y posiblemente afectaciones a la piel. Porque el guante, al pasar puesto desde la mañana hasta la tarde, eso va a sudar y eso puede generar procesos infecciosos también a nivel de la mano. Lo mejor es no utilizarlo, únicamente lávese adecuadamente la mano con jaboncito. Esta es una de las razones por las que el personal médico se lava y desinfecta cuidadosamente las manos después de usar guantes desechables, que vale decir además que no son de uso prolongado y por tal razón de ninguna manera los guantes reemplazan las reglas de higiene. Se está encareciendo y hay la escasez para los hospitales, que es el sitio donde verdaderamente nosotros que estamos en la primera línea de trabajo debemos utilizar este tipo de instrumento. Por lo tanto, mi recomendación es que no debemos utilizarlo. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En Telediario es momento de revisar las noticias internacionales. Le contamos que en Estados Unidos, personal médico de la Casa Blanca entró en cuarentena por posible contacto con casos de coronavirus ya confirmados. 3 miembros del equipo de respuesta de la Casa Blanca en Estados Unidos decidieron hacer cuarentena, entre ellos Anthony Fauci, de 78 años, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Este instituto ha informado que Fauci dio negativo al contagio y seguirá siendo examinado con frecuencia debido al grado de exposición. El director de los Centros de Control de Enfermedades y el comisionado de la Agencia de Alimentos se sometieron a un régimen de confinamiento para evitar el riesgo de contagios. A pesar de estos anuncios, el presidente Donald Trump insiste en aparecer en actos sin utilizar mascarilla, justificando que se realiza pruebas diarias de coronavirus, dando como resultado negativo. Los 3 funcionarios tenían previsto testificar este martes ante una comisión del Senado, lo que se realizará por videoconferencia, haciendo una excepción a las políticas de administración para presentar testimonios. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y tras pocas semanas de levantar las medidas de confinamiento, China registra un nuevo brote de coronavirus. La ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, nuevamente enfrenta casos comunitarios. Las autoridades sanitarias chinas anunciaron este lunes 17 nuevos casos de coronavirus, 5 de ellos en la provincia de Hubei, el epicentro de la pandemia, donde no se habían identificado nuevos contagios en los últimos 35 días. Informes oficiales explican que los nuevos pacientes serían asintomáticos, una condición que facilitó el esparcimiento del virus y el nacimiento de un nuevo foco de infección. Una de las nuevas contagiadas, por ejemplo, es la esposa de un hombre que dio positivo el domingo 10 de mayo y que se convirtió en el primer caso detectado desde el pasado 3 de abril.
Además, la ciudad de Xulan, con unos 670.000 habitantes, fue puesta en cuarentena después de la detección de al menos 11 casos durante este fin de semana, según lo informó la televisión pública CCTV. En cuanto a los casos importados, de los últimos 17 nuevos enfermos, 7 vinieron del extranjero. Desde hace casi un mes no se ha informado de muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en China. No obstante, el gobierno aseguró que apenas existen 141 casos activos de COVID-19 y solamente 9 de ellos se encuentran en estado grave. Adicionalmente dijo que cientos de posibles casos son supervisados en Wuhan e insistió en que el país reabrirá de forma gradual sus cines, museos y otros lugares de entretenimiento. Coralía Pérez, Medios Públicos. Aquí finalizamos esta emisión de noticias. Gracias como siempre por preferir a Telediario. Le invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación habitual.